En el caso de Ica, actualmente soy el decano del Colegio de Ingenieros en Ica. Yo viví en carne propia lo que es el sismo. Si bien es cierto, fue focalizado en Pisco, pero yo no puedo marcar diferencia con respecto a Ica y a Chincha, porque el desastre fue similar. Si bien hay un proceso de reconstrucción, pero la reconstrucción psicológica de las personas aún no se supera. Cada sismo pequeño que hay es un susto tremendo para toda la gente que habita en Pisco, en Chincha, en Ica. En ese momento, el sismo en el 2007, ¿qué podemos comparar, congresista? En ese momento no existía pues una organización gubernamental que hiciera frente a un desastre de esa magnitud. Por eso que se crea el Forsur, a consecuencia del sismo. Se crea el Forsur en agosto de 2007 como respuesta rápida y participativa del gobierno, ¿no? En ese momento, como no hay una organización, el directorio de ese Forsur, mediante decreto, nomina a 4 ministros: a Economía y Finanzas, Vivienda, Salud y Agricultura. Sumado a los 3 presidentes regionales, en ese momento de Ica, Huancavelica y Lima provincias, y los alcaldes provinciales y distritales de las zonas afectadas. O sea, se improvisa una organización de respuesta al sismo. Tenía que hacerse porque no hay otra alternativa. Entonces, en ese proceso de organización de respuesta al sismo, Forsur, durante sus primeros 2 años y meses, 743 días, vemos como un resultado de reconstrucción, proyectos ejecutados y culminados, 141. Pero el gobierno se dio cuenta que no funcionaba, porque estaba centralizado y funcionaba en Lima. Entonces, de tal forma, ante esa situación, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, el 10 de septiembre de 2009, a poco más de 2 años, elimina ese directorio centralista y recae en una sola persona la aprobación y la priorización de los proyectos. De tal forma que en los meses sucesivos y en los siguientes, hasta el 2013, que son algo de 1420 días, se logra 739 proyectos culminados. O sea, del 100%, en esa etapa, 83.98% es la efectividad en cuanto a proyectos culminados. Y en la primera etapa, en la improvisación, 16.02. Entonces, ese es un alcance, congresista, que yo lo tengo acá un resumen más detallado que se lo va a dejar a usted. Pero en ese proceso de aprendizaje del gobierno, se llega pues a conformar el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER. Bueno, que es un avance, digamos una lección aprendida, una improvisación, con sus defectos quizá, y que estamos en proceso de seguir mejorando. Entonces me parece que es un elemento fundamental de concluir que ese es un avance, lento pero es un avance. Finalmente Forsur fue desactivado y liquidado en julio de 2013. O sea, ya no había un organismo que siguiera con el proceso de reconstrucción que aún no se termina. Por ello digo, congresista, es que justamente mencionó la iglesia del señor Luren, que recién se ha inaugurado en junio de este año, pero con inversión privada, obras por impuesto de la Shogun. Entonces, creo que se tiene que fortalecer los organismos de respuesta rápida a los sismos que estamos esperando, incluso en Lima, ¿no? Entonces, eso para mí es un punto elemental de poder analizar y evaluar en ese contexto que usted está convocando esta mesa de trabajo, congresista. Ahora bien, después del 2013, congresista, ya era gestión propia de cada gobierno local. Lo digo yo porque conozco, vivo, trabajo, radico en Ica y soy decano de Ica. Entonces, y después 2014, 2015 ya era una gestión propia de cada gobierno local, con sus limitaciones presupuestales, una gestión también un poquito más alta quizá del gobierno regional, pero también con su limitación presupuestal, y tocando siempre la puerta a los ministerios, haciendo cola a los alcaldes, el presidente regional en su turno, cola para que puedan financiar los proyectos todavía que faltaban ejecutarse bajo el marco de la reconstrucción. Y eso todavía continúa. Al parecer se quiere descentralizar, pero se centraliza, no hay digamos, un norte claro. Entonces, bajo ese contexto, en estos últimos años, después del sismo congresista, ha habido toda una participación del Colegio de Ingenieros en Ica, tratando que
digamos, en los últimos años se han ahondado y ahora estamos poniendo más énfasis. Porque como colegio profesional vemos nuestra realidad y no podemos estar exentos, no podemos estar al margen y estamos saliendo ya al frente. Entonces, en estos últimos años hemos promovido una serie de eventos en nuestra institución, invitando a los alcaldes, al gobierno regional, a los alcaldes provinciales de Chincha, de Pisco, de Nazca, de Palpa, tratando de generar el tema de los proyectos de ordenamiento y acondicionamiento territorial, el tema de gestión de riesgos, que en ese momento lo han expresado muy bien, pero esto existía. Ahora quizá hay un avance, pero mínimo. Prueba ello, congresista, y pido que tome nota de esto, congresista. Hay un convenio, a raíz de ese impulso que hace el Colegio de Ingenieros en Ica, el alcalde provincial el año pasado logra firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda para que Vivienda financie el proyecto que se enmarca dentro del plan de acondicionamiento territorial y ordenamiento territorial en Ica, pero solamente en Ica, más no Pisco, más no Chincha, solamente en Ica provincia. Se logró eso, se recibió con beneplácito en Ica, pero sucede, congresista, que en el marco de ese convenio, Vivienda contrata a un consorcio, que acá también se lo voy a dejar los documentos para que usted conozca. Ese consorcio fue contratado con un proceso de selección por Vivienda. Ha empezado su trabajo en enero de este año, pero su trabajo ha sido deficiente. Y nosotros como técnicos, como profesionales, está en la etapa de diagnóstico. Hemos ido participando en sus talleres y no vienen cumpliendo con los términos de referencia. Se está perdiendo una oportunidad tan importante solamente por cumplir. Tal es así, congresista, que nosotros hemos formado en Ica un comité técnico por ingenieros con respecto al tema de ordenamiento territorial y estamos participando en los talleres y hemos detectado todas esas deficiencias en ese proceso de diagnóstico, poco participativo, ni las autoridades son invitadas a esos talleres. ¿Quién se encarga? El consorcio contratado en el marco de ese convenio Vivienda con la provincial de Ica. Pero la provincial de Ica también tiene un rol, la municipalidad provincial, y no está cumpliendo su rol de monitorear, de exigir. Tal es así, congresista, que nosotros le hemos presentado a la alcaldesa de Ica el 6 de agosto, aquí lo va a dejar también el cargo, pidiendo información sobre los avances de ese proyecto, en el marco justamente de poder ordenarnos gestión de riesgos con toda la experiencia vivida. Estamos perdiendo una oportunidad valiosa con una inversión que tiene el Estado. Le hemos pedido también avances, pero también le estamos sugiriendo, recomendando como técnicos qué es lo que debe hacer. El 6 de agosto, no tenemos respuesta a la fecha, por lo que hoy día en Ica se ha hecho público en un diario local un comunicado nuestro de manera preventiva, como colegio profesional, como colegio de ingenieros en Ica. Hoy día, justamente, congresista, a un día del 15 de agosto que se conmemora 12 años, hemos sacado este comunicado, no cuestionando, sino tratando de sumar, tratando de hacer alcances, dónde están las deficiencias, dónde están las cosas que tienen que subsanarse, y pidiendo información. Y solicitando firmar un convenio con la Municipal Provincial de Ica, porque ya lo solicitamos en el mes de abril. Entonces, congresista, es una pena, hay avances lentos, lo que he resumido, y algo concreto que ya está para ejecutarse no se está ejecutando como debe ser. Entonces pensamos hacer como colegio profesional, de repente en un par de meses, un foro sobre este tema de gestión de riesgos, el tema de acondicionamiento territorial, y vamos a ver cómo se desarrolla, pero pediría al congresista que quizá por su envergadura, por su cargo que usted tiene, pueda pedir información al Ministerio de Vivienda sobre este proyecto. Finalmente, congresista, para terminar, se ha mencionado pues que Ica, no se ha mencionado, conocemos, y lo han mencionado algunos de repente, que Ica tiene como actividad económica entre 85 y 90% en el agro, la agroindustria, la agroexportación. Desde el 95, más o menos, casi 25 años, empezó esta actividad. Son 4 recursos o 4 elementos que se componen. Uno es el tema de suelo. Las zonas áridas desérticas entre Pisco e Ica han ido creciendo progresivamente como frondosas áreas verdes. Hay terreno, suelo. Inversión existe, por lo que vemos en estos últimos años, cómo se ha desarrollado esa actividad económica. Inversión existe. Mano de obra existe. El agua, hemos hecho uso desmedido del agua subterránea. Pozos por doquier. El ANA, en su momento yo fui director
regional de la Autoridad Nacional ICA, planteamos un plan de gestión en el 2012-2013. Quedó ahí, no se continuó. Porque congresista, es como una botella o como una taza, el agua subterránea que se está utilizando, lo perfora usted por todos lados y va mermando y disminuyendo la napa freática que está llegando a 120 metros, 130 metros, donde los sulfatos y elementos nocivos para la salud, porque también es fuente de agua de consumo humano. Entonces, ¿a dónde voy, congresista? El agua sí existía, pero no el agua superficial que se almacena en épocas de avenida, se regula en época de estiaje. No, porque no hubo una preocupación de las autoridades ni los mismos agroexportadores, porque tenían el recurso a la mano. Entonces, de los 4 elementos, el agua es que tiene una complicación tremenda en ICA, que inclusive gestión de riesgos, ordenamiento territorial, construcción de infraestructura urbana, sanitaria, vial, de nada va a servir si un día llegamos al estrés hídrico crítico, que podemos complicarnos la vida. Y más aún preocupado, congresista, el colegio en ICA, estamos organizando un foro este 14 de septiembre, estamos yendo alcalde por alcalde, autoridad por autoridad, para que participen. Estamos invitando al Ministerio de Agricultura, a la ANA, para poder valorar, porque no se están generando los proyectos de infraestructura hidráulica mayor, como en el norte, congresista, Chaguimochi, Poechos, como Majes en Arequipa. ICA no tiene ni un solo proyecto hidráulico de envergadura que podamos controlar el agua en las partes altas y evitar incluso, congresista, que en épocas de avenida la ciudad de ICA siempre esté en peligro inminente por inundación. Entonces no tenemos infraestructura hidráulica mayor hacia parte alta para poder regular. Entonces ICA está muriendo de sed, no existe inversión. Inclusive tengo una última relación de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. No existe financiamiento para ICA ni para los temas que estamos conversando. A raíz de eso, congresista, estamos haciendo ese foro el 14 de septiembre, el problema del agua en ICA, soluciones. Es nuestro segundo foro como educador profesional. Yo, congresista, le voy a llegar a su despacho toda la documentación que nos sobra, y si en algún momento quiere medios alcances, estamos a la orden, congresista. Muchísimas gracias. Ingeniero Ríos, desde ya le digo que me interesaría mucho tener toda esa información. Aún más, voy a hacer mío el pedido a las autoridades pertinentes. Comparto con usted la preocupación respecto a las obras de infraestructura y sobre todo a ese convenio con el Ministerio de Vivienda que parece que no está funcionando de manera adecuada. Y en ese sentido quisiera señalarle que también tengo interés en participar en el foro. Me gustaría mucho poder participar. De repente algunos otros colegas van a querer hacer lo mismo para poder tener una visión exacta de la problemática en ICA. En relación al Forsur, yo sí quisiera señalar algunas cosas, ¿no? Desde un principio, yo he tenido la suerte de haber estudiado en Colombia, y desde un principio yo lo señalé en su momento que era una mala copia de lo que había hecho Colombia en Armenia, ¿no? Y con eso no quiero cuestionar a las personas involucradas, como el ingeniero Julio Fabre, por ejemplo, que puso el mayor de sus esfuerzos, pero se le dijo desde el primer día a Julio, persona a la cual quiero mucho, ya fallecido, y que respeto muchísimo, un gran ingeniero, un gran emprendedor, un empresario de primer nivel, que una cosa es la lógica de las políticas públicas y otra cosa es la lógica del empresario privado. Desde el primer día, cuando él diseña un directorio de 5 y 6 personas y se quejan los alcaldes de que no participan en él y luego va creciendo hasta 19 personas, si no me equivoco, ya estaban generadas las condiciones para que eso no sea un directorio sino una asamblea. Y luego la lógica del empresario de querer primero, como corresponde a un ingeniero, planificar y ser sincero en la narrativa. Me voy a demorar 2 años, ¿no?, en el proceso de reconstrucción por saneamiento, y luego los políticos que le exigen que tenga todo listo para Navidad. Recordarán ustedes que el propio presidente y el gobernador exigían de que se levante todo para Navidad, que esté en la práctica ya ICA reconstruida, ¿no? Y el hecho de que un ministro se vaya a dormir a ICA para acelerar las cosas cuando eso no ayuda absolutamente en nada, si mal no recuerdo el ministro de Vivienda de ese entonces, Hernán Garrido Leca, o de Salud, no sé, pero la cosa es que se fue a pernoctar allá,
generaron las condiciones para que las expectativas se sobredimensionaran y los resultados no vayan de la mano de ese sobredimensionamiento, ¿no? O sea, el diseño pésimo. Pero el problema no radica en eso y tiene que ver con la charla. El problema es que luego, cuando viene el tema de la reconstrucción del niño, se replica el modelo, con lo que significa la reconstrucción del niño. Y yo, otra persona por la cual también tengo mucho aprecio, por Pablo de la Flor, que también lo sacan del sector privado y lo ponen al frente de este organismo de reconstrucción del fenómeno del niño en el norte, yo le dije, o sea, la dinámica del Estado, de la gestión pública, no es la misma de la entidad privada. Entonces ponen a un gestor privado al frente de un proceso de reconstrucción que tiene una serie de complejidades. Y en ambos casos se da el mismo fenómeno. Del 2007 para el 2008, nuevas autoridades. Y en el caso del fenómeno del niño, en un año teníamos elecciones, a tal punto que ahora, y encima ya no hay reelección, que están autoridades que dicen de que no están de acuerdo con los proyectos que se plantearon para la reconstrucción hace 2 años. Es decir, no se aprende ni siquiera de nuestras propias experiencias. Eso nomás quisiera señalar para dejar de nuevo en uso de la palabra a Fernando Neira y tratando de focalizar un poco en esta segunda ronda, ver el tema de la infraestructura y ordenamiento en Pisco. Yo creo que esa podría ser la parte de esta temática. Y a partir de ello, ¿qué es lo que se ha hecho específicamente sobre la reconstrucción y qué quedaría por hacer? Fernando, tienes la palabra. Bien, bueno, es interesante lo que han compartido los diversos expositores y bueno, un tema importante a tener en cuenta respecto, digamos, a la solución que se planteó en ese momento, que como bien dice el congresista fue una copia de lo que se hizo en el eje cafetero en Colombia, ¿no? Fue justamente el tema de cómo priorizar la intervención del Estado, ¿no? Y el problema era básicamente en cómo, digamos, la población iba a entender esta intervención del Estado, ¿no? Lo que la población quería, o la prioridad de la población era la vivienda, pero lamentablemente el Estado no interviene en vivienda, ¿no? Ese es un tema, digamos, que hasta hoy en día queda en la mente de las personas, ¿no? El Estado me va a reconstruir la vivienda. El Estado no reconstruye viviendas. O sea, si un funcionario público destina recursos públicos para hacer viviendas, se va preso, ¿no? Obviamente nuestro marco legal hasta ahí, digamos, es bastante claro respecto, digamos, a que todo lo que son recursos públicos tienen que ir a infraestructura pública, ¿no? Y ahí, digamos, el tema de Forsur fue justamente en qué priorizar, ¿no? Cómo intervenir. Lamentablemente, la presión política, como bien se ha señalado, hizo de que no se haga un ejercicio de planificación previa, ¿no? Si uno habla de elecciones internacionales respecto a cómo debe plantearse una reconstrucción, como mínimo se toman un promedio de 1 año y medio a 2 años para poder planificar y sobre eso comenzar a reconstruir. Lamentablemente la inmediatez política hace de que eso esté obviamente fuera de esos plazos y se reconstruya como sea. Lamentablemente dentro, digamos, de esa priorización que hubo en Forsur y aprovechando la coyuntura del terremoto, se priorizaron muchas cosas que no directamente tenían que ver con el terremoto, ¿no? Coliseo de Gallos, plazas, qué sé yo, una serie de cosas que no tenían nada que ver con el terremoto, ¿no? Y eso obviamente generaba pues cierta expectativa que en la población hacía ver, oye, ¿en qué me está beneficiando esta intervención del Estado? Y generaban pues estos problemas de expectativas políticas frente a los resultados que se venían dando, ¿no? Entonces vemos de que esto se ha repetido también ahora con el niño costero, ¿no? Con el niño costero se prometían 40.000 viviendas al 31 de diciembre del año 2018. No llegaron ni a 1.000 viviendas, ¿no? Y el tema básicamente pasa en que la inmediatez política termina pues venciendo justamente el tema de esta perspectiva y planificación que tiene. Entonces, lamentablemente tenemos un cuello de botella bastante fuerte respecto a cómo se da la infraestructura y esta lógica a la que enfrenta que tiene que ver con la presión social, ¿no? Y es triste ver cómo se hacen las pistas para después en 2 meses estar rompiéndolas y poner debajo la tubería, ¿no? Entonces, eso es un tema, digamos, que no hemos aprendido hasta hoy en día, ¿no? El otro tema tiene que ver básicamente con la claridad y objetividad que tiene que haber desde el Estado hacia los gobiernos locales, ¿no? Durante la primera etapa de Forsur, obviamente el foco estaba en hacer todo un tema consensuado con autoridades y eso era un tema inmanejable. Como bien se menciona,
En lugar de tener un directorio, tener una asamblea, ¿no? Se reduce el tema a tomar decisiones directamente a través de una dirección ejecutiva, y también se reducen los plazos en la administración pública para evaluar expedientes, ¿no? Eran 14 pasos administrativos para poder concretar una obra, se redujo a 7, ahora se ha reducido a mucho más. Pero el problema está ahora, en este escenario, ¿quién lo hace? ¿No? Y el problema es quién lo hace, ¿no? Si le doy la plata al nivel nacional, si le doy la plata al gobierno regional, o si le doy la plata al municipio, ¿no? Y esa es la pelea, para ver quién lo hace y cómo lo hace, ¿no? Entonces, ese entrampamiento de ver quién lo hace o cómo lo hace es el que tiene en estos momentos el cuello de botella en la reconstrucción, que no superamos esa lección, ¿no? Y ese, digamos, es uno de los temas también importantes, porque ahí también interviene el tema de las veedurías ciudadanas, la Contraloría, y el miedo de muchos funcionarios a firmar proyectos, ejecutar proyectos, porque obviamente tienen miedo el tema de ir a la cárcel, un proceso, digamos, penal que puede haber con el tema de la Contraloría sobre este tema. Entonces, creo que el proceso de reconstrucción, como lección que hemos recogido de Pisco, no estamos terminando de aprender e incorporar esos factores importantes que tienen que ver en que hay que fortalecer la gestión pública, en que yo no tengo que hacer leña de los municipios o señalarlos como ineficientes, sino que es deber del Estado, dentro de ese rol que le corresponde, el darle apoyo, el darle asistencia, ¿no? Todo ese aparato obsolescente que tenemos en muchas entidades públicas, cómo tiene que apoyar a los gobiernos regionales y locales para que puedan avanzar y desarrollar, porque es evidente una debilidad de capacidades, pero también es un tema en el cual debo tener en cuenta que hay que fortalecer esas capacidades para que puedan cumplir la gestión, y sobre todo, pues, ir avanzando en este tema que tiene que ver con generar capacidades. Y en el tema de la población, yo creo que debemos superar este esquema financiero de vivienda, porque lamentablemente vemos que el problema que hemos tenido en Pisco ha sido reflejo de lo que hemos tenido hoy en día, ¿no? En Pisco han habido un promedio de más de 50.000 viviendas destruidas, ¿no? 50.000 viviendas destruidas según los censos, ¿no? En el Niño Costero hemos tenido un promedio similar. O sea, hemos tenido escalas de intervención en las cuales ha habido la oportunidad de hacer una planificación sostenible. ¿Qué fue lo que pasó en Pisco? De esas 50.000 viviendas, solo 2.000 personas, solo 2.000 beneficiarios tuvieron acceso a un bono techo propio, mi vivienda. O sea, solo 2.000 personas de esas 50.000 viviendas tuvieron una solución planificada. El resto, 20.000, se les dio el famoso bono 6.000, ¿no? Que se les daba plata, ¿no? Para que construyan por propia cuenta sus viviendas, pero sin ningún tipo de orientación técnica, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos se vendían los materiales, ¿no? El resto de personas no tuvo ningún tipo de apoyo hasta hoy en día y construyó por propia cuenta, ¿no? Entonces vemos que las soluciones desde el punto de vista financiero no han tenido, digamos, reflejo, y eso es un poco lo que estamos viendo hoy en día respecto a lo que está pasando en el Niño Costero, ¿no? Entonces, hay cosas que tienen que reformarse en el Estado, y entender de que el acompañamiento técnico, sobre todo en la solución de viviendas, no pasa únicamente por un tema financiero, sino pasa también por un tema de generar capacidades y condiciones adecuadas para que los esquemas de intervención sean realistas, económica y socialmente, y acordes con la mecánica que hay en cada territorio para poder entenderlo, ¿no? Esto es un poco el punto de partida para esta discusión, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra el doctor Riofrío. No quiero olvidarme que en el 2001 estuve en Carabalí, y las casas que más se cayeron fueron las que se construyeron con el Banco de Materiales, o sea, con dinero público, ¿no? Y retomando lo que dijo el congresista Cheput, en Colombia los sectores locales que trabajaron en el sistema, en el Forsur colombiano, lo local, a veces privado no gubernamental y a veces público, tenían autoridad. Mientras que lo que ha sucedido en nuestro caso fue que el segundo Forsur fue una gran asamblea en que cada uno pedía su proyecto, y ahora vamos a la cuestión que tú sugieres, a generar capacidades. Cierto es que las comisarías no se reconstruyeron porque había un lío entre quién la hace, si el presidente regional. Tan es así que la casa del perro, tengo las fotos, la casa del perro de Chincha Baja, ¿no? De madera, estaba en mejor estado que la carpa de la comisaría de Chincha Baja, ¿no? Eso fue notable. Ahora bien, generar capacidades, los gobiernos locales.
En primer lugar, las capacidades locales no son solamente de las municipalidades. Acabo de estar en Piura y tuve la fortuna de toda la mañana, que es lo que le cobré al Colegio de Arquitectos para la conferencia que tenía que dar por el Día del Arquitecto, que el mismo decano me dio la vuelta por todas las ciudades como había quedado. En realidad, al Colegio de Arquitectos no le han hecho caso, no se le consulta. O si quiere opinar, opina como está opinando el Colegio de Ingenieros, pidiendo permiso, peleando, buscando intereses. El gobierno local son los notarios, que ayudaron mucho en las inscripciones en el terremoto, los colegios profesionales y las municipalidades. Que no tienen capacidad, no todos la tienen. Que hay corrupción, ya no es problema mencionar ese asunto, porque el corrupto hay de rey a paja. Entonces, no me vengan a comparar a un alcalde corrupto, ¿no?, con un... Prefiero no mencionar más, ¿no?, porque ustedes lo están mencionando todos los días aquí en el Congreso. Entonces, esas capacidades no se han fortalecido y no se fortalecen. Ese es el problema. Para mí, lo más triste que vi fue el presidente de la República en Pisco diciendo a la gente: dejen pasar a ese señor porque ese es el alcalde de Pisco. Y el alcalde de Pisco, después de una hora, se fue de Ica, regresó feliz con su camioncito lleno de vituallas que le habían dado. ¿Para eso sirve un alcalde cuando se dice que defensa civil somos todos? Tenemos que aprender a confiar siendo desconfiados. Eso todos los que somos adultos sabemos perfectamente, que hacer un nuevo amigo, amiga o un nuevo amor no es confiar 100%, porque hemos aprendido, cuanto más adultos somos, ¿no es cierto?, más desconfiamos, pero también más arriesgamos, porque intentamos tener ese amor, intentamos tener esa nueva amistad. Eso tiene que hacerse con los gobiernos locales. Fortalecer los gobiernos locales supone que el Estado sepa y destine un presupuesto para eso. Los estudios de suelo, en muchos casos existen, pero no se conocen. No hay un cartel que diga: por acá es mala calidad. Eso sucede aquí en Lima, con las invasiones clandestinas, con las lotizaciones hechas por... Las invasiones de los años de nuestros días son totalmente distintas de las de los años 60, 70 y 80. No se olviden que con las lluvias del año pasado, el primer día Defensa Civil no pudo entrar a Punta Hermosa porque este señor que entra y sale de la cárcel no los dejaba, porque él controla un territorio donde hay huaicos, hay de todo. Entonces, creo que la cuestión central es que el sistema tiene que tener sus pesos, contrapesos, controles de la gestión local, para que si algo no funciona, no vaya a decirse es por culpa de... Nadie sabe a quién echarle la culpa, porque todos tienen la culpa. Que quede claro, responsabilidad local hasta el último momento. Esa es mi preocupación central para este asunto. Y no quiero olvidarme, perdóneme, usted, soy consciente de la hora, que tenemos un problema de suelo. Para Chincha, la mejor reubicación era una zona en la cual la señora, como tenía espárragos, no quería vender, quería vender, pero salía en cara la venta. La razón por la cual en nuestro Congreso, desde los últimos 6 o 7 años, todavía no apruebe una ley de acondicionamiento territorial, es porque nunca llega el aspecto suelo, manejo de suelo. Y el tema de manejo de suelo es cada vez más crítico. Yo vivo en San Bartolo, ya se están vendiendo terrenos a precios verdaderamente bárbaros, diciendo: por acá va a pasar la carretera, el tren. Esto es, un privado se aprovecha de la plusvalía de suelo que va a ser generada por una obra pública. En Colombia eso no sucede así, para mencionar el caso que usted... Y tenemos un problema de suelo porque no consideramos dónde se puede reubicar. La reubicación que ha habido de Tambo de Mora se ha hecho unos sucuchos, unas gentes que tenían terreno de 250 metros, les han dado 60 metros sin dónde crecer, para poner un ejemplo. Y este problema de suelo sí es un problema muy serio que tiene que ser contemplado con este Congreso. Ya hay proyectos de ley presentados. Disculpen el tiempo que tomé.
Interesante. Tiene la palabra el ingeniero María del Carmen Ponce. Bueno, después de oír, ¿no?, a todos los especialistas y también al decano de Ica, ¿no?, acerca del problema que se ha vivido en Ica, es importante, como creo que se está sacando en conclusión, que tiene que haber, pues, de todos los departamentos de nuestro país el empoderamiento local.